Shalom, mis queridos amados hermanos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en el segundo día de la semana especial de oración, semana especial de culto matutino, y nuestro Dios nos ha convocado para tener una comunión profunda y completa, y también para que nosotros podamos orar y preparar este año 2023. Así que iniciamos con la oración dirigido a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, junto a la congregación. Sobre todo, Señor, orar para que podamos prepararnos bien este año 2023. Especialmente pedimos, Señor, que este culto sea un momento de comunión profunda para que podamos oír tu voz y que con tu palabra, Señor, podamos preparar. Oramos también para aquellos hermanos que tienen motivos, oraciones muy especiales, sea por problemas, sea por debilidades, sea por enfermedades. Tú sabes, Señor, cada uno de nosotros cómo estamos, Señor. Pedimos que tú estés consolando, sanando, dando fuerza, recuperando, para que todos, Señor, podamos estar bien preparados en ti, Cristo. Y así, Señor, 2023 sea un año plenamente bendecido, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada
en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 7. Vamos a leer juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Hoy vemos en el versículo 3 que comienza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí vemos que dice divino poder. Este divino poder en la versión original está Thesia Dunameos, es decir, literalmente traducido el poder de Dios, que fue traducido divino poder. Aquí divino se refiere a Dios mismo. Por eso aquí cuando habla de la vida y la piedad, mis queridos hermanos, son virtudes que solamente Dios puede crear, solamente Dios nos puede dar. Por eso cuando el texto de hoy en el versículo 13 que comienza diciendo la vida y la piedad que nos han sido dadas por el poder divino, significa que son virtudes que solamente Dios puede dar y Dios nos da. Entonces nosotros tenemos que saber a quién se refiere aquí nos, es decir, nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Y continuamos viendo en el versículo 3, la parte de atrás dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces aquí podemos nosotros saber claramente que nosotros se refieren a aquellos que son llamados por la gracia y excelencia de Dios. Aquellos que son conscientes que han sido llamados por Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aquí caben algunas preguntas. Nosotros hoy estamos buscando a Dios. Estamos adorando y estamos orando. Nosotros consideramos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y tratamos de vivir de acuerdo a ella. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros sabemos, nosotros creemos que somos llamados por la gloria y por la excelencia de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Así es, mis queridos hermanos, el nosotros del texto de hoy somos nosotros, tú y yo y todos aquellos que son llamados por Dios. Y vemos en el versículo 4 que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí vemos que dice la naturaleza divina, cuya versión original dice Theia Phuseios. Traducido literalmente será la naturaleza de Dios. Por tanto, mis queridos hermanos, que seamos bendecidos por la virtud que solo Él puede darnos
y que seamos llamados por su gloria y excelencia y que nosotros sepamos de esta verdad, son todo para que podamos participar en la naturaleza divina de Dios. ¿Qué significa la naturaleza de Dios? Nosotros vemos en el versículo 5 y 7 que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Participar en la naturaleza divina de Dios significa que a partir de nuestra fe tenemos que ir añadiendo todas estas virtudes que está hablando en este versículo. A partir de la fe, añadir virtud, añadir conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Sin embargo, nosotros vemos en este mundo también hay mucha gente que llegan a un nivel muy alto en lo moral y en lo ético a través de su propio esfuerzo. ¿Será que este versículo no está diciendo para que esforcemos, que tengamos un nivel alto en lo moral y en lo ético? Nosotros podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí habla del sentir de Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de la naturaleza de Dios, se refiere este sentir de Cristo. Es decir, partir de la fe y vayamos añadiendo las virtudes, conocimientos, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor, etcétera, etcétera. No se refiere a esa voluntad y esfuerzo propio de nosotros, sino se refiere el sentir de Cristo. Es decir, la gracia y la presencia de Jesús. A través de su poder, nosotros en obedecimiento nos vamos logrando los frutos que menciona este versículo. Mis queridos hermanos, también nosotros tenemos que considerar algo muy importante que quiero compartir. Dios eligió a Abraham y a sus descendientes. Dios llamó a Abraham y su descendiente y les dio grandes bendiciones. Y además hizo formar una comunidad, una gran nación. ¿Para qué? ¿Para qué propósito Dios hizo eso? Es justamente lo que dice el texto de hoy. Para que ellos sean participantes de la naturaleza divina de Dios. Para que ellos tengan el sentir de Dios y mediante ella fructificar como Dios quiere. Es lo que Dios quiso. Pero ¿cómo fueron el pueblo de Israel? En vez de estar en la naturaleza de Dios, mediante ella lograr los frutos, trataron de cumplir la ley solamente con su propia voluntad y su propia dedicación, de esa manera lograr los frutos. Así eran los judíos cuando Jesús vino. Sus líderes, los sacerdotes, los fariseos y escribas, se empeñaban a través de su propio esfuerzo, su propio mérito. ¿Por qué? Porque creían que con sus propios esfuerzos podían lograr, que eran suficientes. Sin embargo, eran arrogantes, eran caprichosos. Por eso odiaron a muerte a Jesús, porque él estaba predicando la gracia de Dios, la naturaleza divina de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros ya vimos que nosotros del texto de hoy se refiere a nosotros, vos y yo, bendecido con la vida y la piedad de nuestro Dios. Y también a nosotros Dios se nos dio una comunidad. Al igual que Israel, la comunidad, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Y por qué y para qué? ¿Para qué fin Dios nos ha dado esto? Y justamente como Israel, a través de la
participando en la naturaleza de Dios. Es decir, teniendo el sentir de nuestro Señor Jesucristo, estando en su plena gracia, gloriosa y excelencia, tenemos que vivir nuestra fe añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, todas estas grandes virtudes que Dios quiere que nosotros logremos. Y para ese propósito Dios nos dio esta comunidad, es decir, la comunidad de Cristo, la iglesia, los grupos, las organizaciones, escuelas, clases, seminarios, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos en la iglesia donde participamos. Esos son nuestros fondos, nuestros campos, donde tenemos que desarrollar las virtudes en el sentir de Cristo, en su gracia, con la naturaleza divina de Dios. Es lo que está diciendo la palabra y el texto de hoy que estamos viendo. Mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado, estamos seguros de eso. Y Dios nos dio su poder, nos dio su talento y los dones. Y además su Espíritu Santo nos está acompañando siempre. Por tanto, tenemos que servir bajo la guía de Él, mediante su gracia, a fin de lograr los frutos conforme a su voluntad, mis queridos hermanos. Es el desafío de todos nosotros los cristianos, especialmente este año nuevo 2023. Por eso nuestro Señor nos está dando esta palabra al inicio del año. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a orar juntos. Hoy, esta mañana, las 3 oraciones, como siempre solemos hacer, antes de orar cada uno individualmente. Primera oración, agradecer que seamos llamados y que somos parte del cuerpo de Cristo nuestro Señor. Y segunda oración, que siendo participante en la naturaleza divina de Dios, seamos una comunidad que va pareciendo cada vez más a Cristo en su gracia. La tercera oración, que conforme a la voluntad de Dios, que sirvamos las comunidades de Él, los grupos, las organizaciones, las clases, etcétera, etcétera, y así logremos los frutos del Espíritu Santo. Oramos estas 3 oraciones juntos, después individualmente, una vez terminada la oración, saldremos a dedicar nuestra actividad del día, pero siempre con la naturaleza divina de Dios, con el sentir de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu luz. Oramos, Señor, para agradecerte en primer lugar, porque tú nos llamaste, tú hiciste que seamos parte, miembro de tu cuerpo, la iglesia. Y, Señor, estando en tu iglesia, pedimos que seamos participantes en tu naturaleza divina y también seamos servidores en tu comunidad y que vayamos pareciendo cada vez más a ti, Señor. Y que conforme a tu voluntad sirvamos esta comunidad tuya y así vayamos logrando los frutos del Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.